buenos días o tardes. Le decimos a nuestra compañera Susana Escobar. Susana. ¿Cómo estás, Amalia? Muy buenos días. Efectivamente, como tú lo decías, ha estado marcado este mes por varios hechos que se han registrado. Recordemos que el ministro Romero instruyó un proceso al excomandante de la policía por haber filtrado un audio donde se destapó el mayor escándalo de narcotráfico en los últimos tiempos en Bolivia. Tras este delito, tras este pedido, la Fiscalía el 2 de mayo interrogó al excomandante de la policía, Rómulo Delgado, quien declaró en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en Santa Cruz y descartó que fuera él el que filtró el audio en esa ocasión. En esa misma fecha, en esas mismas declaraciones, Delgado señaló que por decisión del ministro de Gobierno se debía mantener en el cargo de director departamental de la FELCC de Santa Cruz por la gestión 2019 al ex coronel Gonzalo Medina. El 9 de mayo, y pese al testimonio de Rómulo Delgado, el presidente Morales ratificó su confianza en Romero, descartando su salida y aseguró que su continuidad en el gabinete no está en debate. En esa misma fecha, el ex coronel Gonzalo Medina fue trasladado al penal de San Pedro en medio de una fuerte custodia policial. El 11 de mayo, Pedro Montenegro Paz, investigado por narcotráfico, que logró estrechar relaciones con los policías y jueces, se entregó a la policía. Montenegro enfrenta cargos de legitimación de ganancias ilícitas y falsedad ideológica, dando con cuantiosos bienes y además una doble identidad a nombre de Pedro Josman Sáenz. Seguimos con el caso porque el 27 de mayo Pedro Montenegro Paz pidió someterse a un juicio abreviado y una condena de 4 años de prisión por tener doble identidad en Bolivia. Su abogado del Ministerio de Defensa informó que el gobierno aceptará la solicitud del proceso abreviado del acusado por narcotráfico siempre y cuando la condena sea de 6 años y no de 4 como propone su defensa. A raíz de todas estas denuncias y publicaciones que salieron a la luz referente al caso Montenegro y los nexos con los efectivos policiales, el 20 de mayo el periodista del Deber, Guider Arancibia, denunció amedrentamientos de parte del ministro de Gobierno tras una llamada que recibió de la autoridad el 6 de mayo. Por último, ya dando finalización a estos casos, el 17 de mayo en Paraguay es decomisada una avioneta boliviana con matrícula que se establece en los informes con 302 kilos de cocaína. 12 detenidos, entre ellos el piloto Luis Darío Candia Celada, sobrino del dirigente del MAS en el Beni, Mayarín Castedo. Amalia. Bueno, tuvo enorme repercusión el descubrir un cartel de narcotráfico dentro de la policía, integrada por policías, miembros de la policía que estuvieron protegidos por el ministro Romero. El ministro Romero intenta deslindar responsabilidades y recibe el respaldarazo del presidente Evo Morales. Sin embargo, lo más destacado, me parece, Susana, es que el narcotraficante, que es el centro de esta historia, primero, no fue aprehendido por la policía, sino que se entregó. Segundo, cuando se entrega, no lo acusan de narcotráfico, sino de delitos menores, como es el de haber falsificado o haber usado un instrumento falsificado, que es un carnet de identidad que le dio la propia policía con un nombre falso. Y lo van a sentenciar a 6 años de prisión. Si lo sentencian a 6 años de prisión, ya no podrá ser extraditado al Brasil, donde sí tiene cargos de narcotráfico y donde podrían darle una sentencia de 25 años de prisión, pero además estar en una prisión brasilera, que eso pues es muchísimo más penoso que estar en una cárcel como la de Palma Sola. Eso tuvo repercusiones porque el gobierno, para tapar el hecho, intentó vincular a Carlos Mesa con uno de los policías narcovinculados. ¿Cómo fue el caso, Susana?
Efectivamente, el 1 de mayo, el MAS, a través de la diputada Susana Rivero, intentaron vincular a Carlos Mesa con el caso del narcotraficante Montenegro por la venta de una casa a la ex amante de Medina. Como la acusación no sostenía, cambiaron a evasión impositiva. Por su parte, Carlos Mesa, el 2 de mayo, atribuyó las acusaciones a una campaña de mentiras falsas, acusaciones y difamaciones sin límite, y que lo único que busca el MAS es desviar la atención del caso del narcotraficante que lo vinculan a ex jefes policiales. Vamos a escuchar las declaraciones del expresidente y candidato a la presidencia. La respuesta muy puntual. ¿Qué le hace suponer a la señora que hace esta acusación, ese instrumento macabro que tiene la Asamblea Legislativa, que se trata del pago de la totalidad de ese departamento? La señora hace unas inferencias absolutamente gratuitas. Yo no hice la transacción. Mis padres me pidieron que yo administrara el dinero y que recibiera los pagos. No es otra cosa que desviar la atención de algo que no admito, que es absolutamente inaceptable, que se pretenda, es decir, ¿sabía usted? Por su parte, el 9 de mayo, el presidente Evo Morales en conferencia de prensa señaló que en esa transacción se está totalmente demostrado que se evadió impuestos y que la familia de Mesa es evasora confesa, a lo que respondió Mesa en su cuenta de Twitter minutos después, que Evo Morales es una ofensa para su familia y a la memoria de sus padres. Dijo que su gobierno está penetrado por el narcotráfico. Así es como respondió el presidente Carlos Mesa, el expresidente Carlos Mesa, a Evo Morales. Bueno, y mientras se sucedían hecho tras hecho en esta puesta en evidencia de los profundos vínculos del narcotráfico con el actual gobierno, ocurrió un hecho político importantísimo que marcó la vida política del país en este mes: la llegada del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Susana. Efectivamente, el 17 de mayo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, llegó a Bolivia y dio un respaldazo al presidente Evo Morales sobre su cuestionada postulación, mientras que la oposición calificó la postura de la OEA como un golpe a la democracia. Nosotros también hemos señalado definitivamente sobre el tema específico de la corrupción. Hemos dicho con claridad, si el tema se va a resolver hoy en el sistema interamericano por el nombre de Evo Morales, eso sería, y decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes. El 18 de mayo, luego de esta postura de Almagro, el secretario general de la OEA sobrevoló en un helicóptero y junto a los ministros de Justicia Héctor Arce y Diego Pari en el acto oficial de lanzamiento de campaña electoral del MAS en el aeropuerto del municipio de Chimoré de Cochabamba. En dicho acto, el presidente Evo Morales expresó su confianza por una victoria en las próximas elecciones generales de octubre. Llegó en una motocicleta conducida por su acompañante de fórmula, Álvaro García Linera, en medio de aplausos de sus seguidores. Todo esto, Amalia, derivó en una reunión de emergencia convocada por los cívicos cruceños que se realizó el 24 de mayo, donde acordaron declararse en emergencia nacional, exigir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, movilizaciones en defensa de los resultados del 21F y rechazar el respaldo de Luis Almagro al binomio Morales-García Linera. En esta reunión también asistió Carlos Mesa, que al salir del lugar fue interpelado por activistas. Lo cuestionaron porque no acepta conformar una alianza con todos los opositores para las elecciones del 20 de octubre. A esto se suma que el 29 de mayo, dirigentes militantes de Bolivia Dice No en Santa Cruz proclamaron a su candidato Óscar Ortiz, quien anunció que impugnará la resolución del Tribunal Supremo Electoral que aprueba la convocatoria a elecciones. A Almagro no le fue bien después de haber respaldado la ilegítima candidatura de Evo Morales en la Argentina y en Chile. No supo explicar su viraje político, es decir, tiene una visión clarísima
de la dictadura en Venezuela, pero se ha convertido en miope en Bolivia. Y parece que el respaldo a Evo Morales va a significar que Almagro no pueda ir a la reelección como secretario general de la OEA. Sí, en Santa Cruz, no, aunque los cívicos y el CONADE pidieron la unidad de la oposición para enfrentar a Evo Morales, esa unidad no tiene visos de concretarse. Pero aunque Almagro choqueó al país, la oposición no ha perdido la esperanza de presionar a nivel internacional para que el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, el tribunal que tiene relación con la materia de la reelección, se pronuncie sobre esta materia. Y para eso viajaron a Colombia. ¿Qué pasó, Susana? El 29 de mayo, el líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho entrega al presidente de Colombia, Iván Duque, 500,000 de firmas, pidiendo a esa autoridad de ese país consultar por su intermedio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la repostulación de Evo Morales. Y también se está pidiendo al Brasil que haga esta misma gestión. Tanto Colombia como el Brasil fueron los garantes cuando se consensuó el contenido de la Constitución. Y en la Constitución se establece que hay un límite de tiempo para el gobierno, y son 2 gestiones consecutivas y una sola reelección posible para cualquier mandatario. En el caso de Evo Morales ya van 3 gestiones consecutivas y 2 reelecciones. Pretende entrar en el 4º gobierno consecutivo. Entonces, Colombia y el Brasil sí tienen que ver, porque fueron garantes de la Constitución que está en vigencia y que se está violando. Bueno, 2 otros hechos relacionados con las elecciones. Antes de la proclamación de Evo Morales hubo un congreso de masistas en el norte de Potosí, que tuvo un desarrollo violento. Susana. El Congreso político del Movimiento Socialismo Regional en el norte de Potosí, que se realizó el 11 de mayo, ha terminado en chicotazos, golpes, peleas y agresiones con sillas entre los mismos militantes del partido oficialista. Reunión que horas antes fue inaugurada por el mismo presidente Morales en el Coliseo Cerrado del Tinku del municipio de Yayagua. El objetivo era elegir representantes de más de 5 provincias de esa región. Con lesiones terminó ese congreso de silletazos. Usted ya lo mencionó, pero si hubo una segunda proclamación, fue la encabezada por Óscar Ortiz. Esto se desarrolló en Santa Cruz y tuvo una presencia nacional. También hubo un informe a propósito de violaciones de derechos humanos en nuestro país. ¿Cuántos procesos enfrenta el gobierno a propósito de violación de derechos humanos? Un informe del 23 de mayo de la Procuraduría General del Estado dio a conocer que Bolivia enfrenta 60 casos de violaciones de derechos humanos en tribunales. Informe que detalla que entre las Comisiones Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Derechos Humanos suman los 60 denuncias de violaciones, en las que constan las de Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado. Y bueno, finalmente mayo termina con el lanzamiento del cronograma electoral. ¿Esto ocurrió cuándo, Susana? El 28 de mayo se lanza el calendario electoral por el Tribunal Supremo Electoral para los comicios del 20 de octubre, donde no contempla la segunda vuelta para presidente y vicepresidente, solo fija la fecha para el balotaje de los diputados, hecho que preocupó a la oposición y cree que es para beneficiar al binomio Morales-García Linera. Recordemos que en marzo de este año la presidenta del Tribunal Supremo Electoral informó que en caso de existir una segunda vuelta sería el 15 de diciembre. Esto es importantísimo. La segunda vuelta está, por supuesto, incluida en la ley del régimen electoral,
pero ha sido eliminada del cronograma electoral. Vamos a los temas sociales. Una tragedia en la ciudad de La Paz. Efectivamente, a fines del mes de diciembre se hacía conocer sobre el deslizamiento de San Jorge Cantutani. El 2 de mayo, el alcalde Luis Revilla informó que el total de las familias damnificadas por el deslizamiento de este desastre suman a 180 personas o familias, 68 viviendas que colapsaron, 22 que deberían ser demolidas y otras 53 que están en evaluación. A esto se sumó la desaparición de 4 personas. Por su parte, el gobierno central el 7 de mayo inició con la entrega de viviendas en La Paz y en el Alto por al menos una veintena de damnificados del deslizamiento. Con respecto a las personas desaparecidas, el viceministro de Defensa Civil anunció el 21 de mayo que la búsqueda de los cuerpos queda suspendida por el riesgo que significa el movimiento de escombros en la zona de desastre. Al momento existen por lo menos más de un centenar de familias que continúan en los campos que ha dispuesto el gobierno municipal de La Paz. Y un viceministro histórico, padrastro de la hija de Evo Morales, fue removido de su cargo. ¿De quién se trata? Se trata de Félix Cárdenas. El 13 de mayo, de forma sorpresiva y después de casi 9 años, fue removido del cargo de viceministro de descolonización. En su reemplazo asumió Cancio Mamani. Y en Chuquisaca se produjo un hecho dramático que terminó con el proceso administrativo de una profesora y un director de establecimiento educativo, lo que significa que serán despedidos, protagonizado por una niña que recitaba frente a Evo Morales. Esto se registró el 21 de mayo en el inicio de la línea de transmisión eléctrica Padilla Monteagudo Camiri. Una niña de la comunidad de Chapimayo del municipio de Monteagudo se arrodilló y lloró ante el presidente Evo Morales para rogarle que se construya una escuela en su región. Rompió en llanto. Por este hecho, una maestra y su director de dicho establecimiento afrontarán un proceso administrativo. Y en ámbito municipal, y como estamos próximos a las elecciones, el gobierno decidió quitarle su respaldo a el alcalde de Achacachi, que terminó preso. Cuéntenos, Susana. El 9 de mayo, tras 6 horas de audiencia, Edgar Ramos Laura, alcalde de Achacachi, fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva por decisión judicial, acusado de presuntos delitos de corrupción. Y continúa el escándalo judicial, cómo funciona la justicia en la era de Evo Morales. El abogado Torrico dijo que quiere un careo con todos los jueces y fiscales con los que él ha trabajado para doblar la mano a la justicia. ¿Cómo fue esto, Susana? El 17 de mayo, Yasmani Torrico Leclerc, acusado de tortura y extorsión a sus clientes, confesó que conformó un consorcio con jueces y fiscales. El jurista aseguró tener pruebas para demostrar quiénes están implicados en esta nueva acusación. Después de 2 días de audiencia de Yasmani Torrico, la fiscal anticorrupción Fardia Arnés informó que el caso del presunto consorcio ilegal de jueces y fiscales y policías conformadas por el abogado fue declarado en reserva por 10 días más, sin ninguna explicación. Reserva para acallar el escándalo y la larga lista de comprometidos. Vamos a la economía. Este mes de mayo fue muy malo para la soya, cayó el precio y esto tuvo repercusión política y económica en Santa Cruz.
Así es, el 6 de mayo la Cámara de Exportadores de Santa Cruz informó que la caída de los precios internacionales del maíz, soya, trigo son afectados por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. A esta emergencia, el 11 de mayo se sumó ANAPO, quienes informaron que los fenómenos climatológicos le causaron la pérdida de más de 300 millones de dólares al sector soyero y tras un ampliado determinaron un plazo de 72 horas al gobierno para que libere la exportación del grano. El gobierno autorizó el 29 de mayo mediante decreto supremo incrementar el cupo de exportación de soya al 60% de la producción. La Asociación de Productores Oleaginosos y de Trigo, a través de su presidente, informó la suspensión del bloqueo de caminos, pero instó a la liberación plena de la exportación del grano de soya. Además que anunciaron un tractorazo para la primera semana de junio. Sin embargo, el 30 de mayo un grupo de productores de la zona del norte integrado de Santa Cruz desconoció la posición de ANAPO y decidieron bloquear la ruta Santa Cruz-Cochabamba en Montero para la liberación total de la soya. En materia de hidrocarburos, la perforación del pozo Boyuy X2 no solo fue un fracaso, sino que tendrá un costo significativo para el gobierno. Se hizo conocer efectivamente que el exploratorio Boyuy X2, ubicado en el departamento de Tarijas, declarado como no productivo, truncando las expectativas del gobierno. El 15 de mayo, un experto en hidrocarburos de la Fundación Jubileo señaló que la petrolera estatal YPFB cuenta con 4 meses para auditar los costos recuperables a favor de la empresa Repsol como titular de la operación de la perforación del pozo Boyuy X2 que resultó seco. Asimismo, informó que la inversión que realizó está en torno a los 130 millones de dólares. A esto, el ministro de Hidrocarburos, Luis Arce Sánchez, espera la declaración comercial sobre el caso. Lo concreto es que Yacimientos tendrá que pagarle a Repsol 130 millones de dólares. En Chuquisaca se inaugura una fábrica. Susana. El presidente Evo Morales inauguró la fábrica de envases de vidrios de Bolivia, ubicada en el municipio de Sudáñez, del departamento de Chuquisaca, a 105 kilómetros de la ciudad de Sucre, y con una inversión de 3.904 millones de bolivianos, cuya capacidad de producción es de 130 toneladas al día. La entrega se realizó en los actos de los 200 años del grito libertario de ese departamento. Vamos al panorama internacional. Comenzamos con Venezuela, Susana. Efectivamente, Venezuela inicia mayo sin gasolina, un frustrado diálogo que comenzó y terminó sin resultados, diálogo que se realizó en Oslo, Noruega. El 8 de mayo, tras el anuncio de que se levantaría la inmunidad parlamentaria a diputados que apoyaron el fallido levantamiento militar, detienen al vicepresidente del Parlamento venezolano, Edgar Zambrano, sin saber de su paradero. El presidente encargado, Juan Guaidó, afirmó que seguirán las detenciones de diputados. ¿Cuánto tiempo van a tardar en concretar tu detención? O sea, estamos dando como un hecho de que va a seguir la escalada represiva del régimen. Entre tanto, el régimen de Maduro amenazó con la detención de otros 12 parlamentarios. Con respecto a la escasez de gasolina, el 30 de mayo, la petrolera PDVSA resolvió racionar el suministro de combustible y que, según fuentes sindicales, la medida se debe a que el carburante alcanza solo para un mes en este país. Nos quedan 3 minutos y por lo tanto los otros acontecimientos internacionales importantes los mencionaremos para subrayar su importancia. En América Latina, Susana. En Brasil, el 9 de mayo, Michel Temer vuelve a prisión tras entregarse a la policía brasileña para cumplir la detención de una corte de apelación bajo los cargos de corrupción. Y seguimos con más información en América Latina, porque en Argentina, el 21 de mayo, la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, escuchó los cargos en su contra en la primera audiencia de un juicio por corrupción.
2 terremotos sacuden Perú y El Salvador. El primero fue en Perú el 26 de mayo. Terremoto de 8.3 grados en la escala de Richter sacudió la Amazonía peruana, causando 2 muertos y 15 heridos. Otro sismo se sintió en El Salvador el 30 de mayo con una magnitud de 6.8 grados en la escala de Richter. Y en Brasil, en menos 24 horas, 57 presos perdieron la vida en 4 cárceles de Manaua de esta región. La masacre empezó el 26 de mayo en una pelea entre presos, según informó el secretario de la Penitenciaría del gobierno de Amazonas. Sí, son esas tenebrosas cárceles del Brasil a la que no quiere ir Pedro Montenegro, por eso ha decidido declararse culpable, quiere que lo sentencien en Bolivia para no ser extraditado al Brasil por cargos de narcotráfico, cargos que no le pesan en Bolivia, pero que sí tiene proceso pendiente en el Brasil y por lo tanto cárcel pendiente en el Brasil. Y de este modo cerramos los hechos más importantes del mes de mayo.